¿cómo puedo yo, creo que es la gran pregunta que tendrían que hacerse todas las empresas, ser más rentable haciendo que los trabajadores estén menos tiempo en el puesto de trabajo, ¿no? Claro. Pues es posible. Lo que pasa es que eso requiere a veces parar máquinas, hacer una reflexión muy profunda de quién soy, qué hago aquí, cómo lo puedo mejorar y cómo también puedo mejorar las condiciones de trabajo de mis empleados y cómo puedo mejorar que ellos trabajen mejor en mejores condiciones, ¿no? Claro. Ahí está el gran reto. En nuestro despacho tenemos una fórmula, que hemos llamado Fórmula Augusta, que está relacionada con la felicidad eficiente de los empleados. La fórmula es el conocimiento, la habilidad, la actitud, la experiencia, todo eso suma, pero lo que realmente multiplica es la felicidad del empleado. El cumplimiento de normativa laboral en empresas a partir de 50 es mucho más exigente, porque es un número de corte a partir del cual la empresa tiene que profesionalizarse mucho más. Y lo vemos en normativas como los planes de igualdad, que para empresas de menos de 50 no es obligatorio, pero si tú como empresa de más de 50 tienes que llevar a cabo un plan de igualdad, evidentemente es un trabajazo hacer ese análisis, ese diagnóstico, esa negociación con el sindicato, y para ciertas pymes no tienen capacidad, ni tan siquiera para buscar un despacho o una asesoría que les ayude para controlar y evitar determinados abusos en prolongaciones de jornadas excesivas y tener un control del tiempo de trabajo, pero siempre con un espíritu de gestión de los equipos flexible, que permita al trabajador pues tener una conciliación de la vida familiar óptima y gestionar su trabajo de manera flexible, pero para eso es necesaria la confianza. Sin esa confianza es tremendamente complicado que eso ocurra. Sin embargo, hace años pues, veíamos cómo había que calentar la silla, ¿no? Y de hecho algunas empresas a día de hoy vemos como que te miran mal cuando te levantas de la silla antes de tu hora de salida. Es como, bueno, a mí ¿por qué me pagan? ¿Me pagan para cumplir horario? Me pagan para hacer mi trabajo. Y de hecho los nuevos directores de France Telecom tenían un lema para llevar a cabo ese plan estratégico de ajuste de plantilla, que era decir, queremos a los trabajadores que salgan o por la puerta o por la ventana. Buenas tardes, estamos en el podcast número 5 de la ley en cuestión y hoy traigo un invitado que nos va a ayudar mucho a entender cómo funcionan las empresas y cómo incorporan el derecho laboral y el funcionamiento de la organización empresarial, respetando siempre el derecho de los trabajadores y además procurando que la empresa pueda funcionar y mantenerse a flote. Me encanta presentar al invitado de hoy, que es Omar Molina. Encantado. Igualmente, encantado. Un placer estar aquí, la verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, con ganas de verano. ¿Sí? A las puertas ya de coger vacaciones, pero muy contento, la verdad, de estar aquí y agradecidísimo de poder compartir este rato contigo. Bueno, a mí, cuando viene un invitado, siempre me gusta hacer la misma pregunta, que es que nos explique un poco su historia y cómo ha llegado a ejercer el derecho, en este caso, derecho laboral enfocado para empresas. Pues mira, yo inicio mi carrera profesional, estudié Relaciones Laborales, ¿Sí? con lo cual siempre tiene una plena vocación por lo que es el universo de las relaciones laborales y los recursos humanos y el derecho laboral. Pero empiezo mi carrera profesional ejerciendo como graduado social en un sindicato, que concretamente es UGT, y estuve allí 7 años maravillosos compartiendo temas de todo tipo, pero representando trabajadores, comités de empresa y las federaciones del sindicato. Después de esos 7 años ya paso a... Muchos de mis compañeros del sindicato dicen que paso al lado oscuro, ¿no? Que en este caso es a la empresa, y ya empiezo a trabajar en todo lo que sería el asesoramiento jurídico laboral a empresas. Y a partir de ahí pues estoy hasta la actualidad trabajando para despachos profesionales, asesorando a empresas, toda la capa de asesoramiento preventivo, representación jurídica a empresas en juicios, y luego también llevando mucho a nivel asesoramiento sindical, conflictos que tienen las empresas con los sindicatos. Y actualmente pues trabajo en un despacho de abogados con plena vocación jurídica, con un equipo maravilloso de 15 abogados laboralistas, y ahí estamos asesorando mayoritariamente a empresas, por eso es un despacho vinculado al derecho de los negocios. O sea, vienes de un pasado en el que te ha gustado tener contacto, digamos, con más el lado sindical. Esto te ha ayudado a la hora de ahora tratar con empresas a entender mejor la otra parte del juego. Sí, de hecho, cuando salgo del sindicato pensaba que eso iba a ser un hándicap para encontrar trabajo como despacho de empresa,
Pero luego con el tiempo la cultura tanto en despachos de abogados como en los propios clientes, ¿no?, finales, en este caso la empresa, acaban viendo que tu histórico profesional es muy ventajoso, porque conoces, entre comillas, al enemigo, conoces a la persona que tienes delante, conoces los entresijos que existen en la estructura sindical, y eso al final te permite visualizar mucho mejor cualquier estrategia que a la empresa le quieras ofrecer ante una negociación colectiva, cuando tienes delante pues, un comité de empresa, ¿no? Y te permite también empatizar a otro nivel con la otra parte y encarar de otra forma las negociaciones. Así que actualmente yo estoy encantado de haber pasado por el sindicato porque ha sido una magnífica escuela. Claro, ahora conoces los intereses tanto de empresarios, conoces los intereses tanto de trabajadores, lo que te hace un perfil único. Sí. Y con este perfil creo que nos ayudará mucho a entender cómo funciona la cultura laboral hoy en día, la cultura de empresa. ¿Qué es la cultura de empresa? ¿Y cómo afecta a los trabajadores y a los empresarios? Eso requiere una gran definición y un gran análisis, pero yo creo que al final se puede resumir de manera muy breve y es catalogar de alguna manera o definir muy bien cuáles son los valores que cada empresario, cada empresaria o en cada organización existen, ¿no? Los valores que podemos tener nosotros como personas, trasladarlos al mundo de la empresa. Toda empresa tiene vocación solidaria, vocación inclusiva. Hay empresas que apuestan mucho por la fidelidad de los trabajadores, empresas que apuestan mucho por la felicidad de los trabajadores, otras que tienen una vocación más enfocada a los costes, a los beneficios, esto todas, pero tu estrategia o tu posicionamiento de empresa puede variar mucho en función de tus valores. Claro. Por eso es importante que toda empresa tenga claro cuáles son sus valores y sobre todo los que quiere transmitir a las personas que van a formar parte y que van a ser el motor de toda organización, ¿no? Así que para mí el aspecto crucial de toda empresa es el punto cultural, qué valores tienes, porque eso al final va a condicionar los equipos que vas a tener en tu empresa y luego el servicio que vas a ofrecer a tus clientes, que está muy relacionado con la forma en la que tú eres, ¿no? Esto encaja con lo que dicen la mayoría de empresarios, que es que la empresa no es solo una empresa, es como su hijo. La ven crecer, le da de comer, ve cómo se va haciendo grande. Y claro, aquí tiene una cultura detrás el hijo, tiene unos referentes. En las empresas pasa exactamente lo mismo. Totalmente pasa exactamente lo mismo porque la empresa tiene un inicio y un fin, normalmente, que puede ser más o menos extenso, pero sí que es verdad que cuando vas siguiendo de cerca empresas desde su creación, ves cómo van evolucionando, van pasando por varias etapas dentro de la vida corporativa como de la vida personal, ¿no? Hay una fase de crecimiento, una fase de adolescencia, una fase de madurez, ya una fase de consolidación de lo que eres y una fase en la que, desgraciadamente, muchas veces tienen que retirarse del mercado y acabar cerrando persiana, ¿no? Pero sí que es verdad que pasa por diferentes fases, al mismo nivel, diría yo, que cualquier persona. Claro. Y al igual que las personas necesitan a veces ayuda de algún profesor, necesitan ayuda de gente para curarse, las empresas necesitan la ayuda de un experto en derecho laboral. Y aquí entras tú, entra el papel de abogado laboralista. Sí. ¿Cómo ayudas a las empresas? Bueno, ayudamos en función de la tipología de problemas que puedan tener, ¿no? Porque dentro de esa vida, normalmente, además es muy curioso porque los problemas que tiene toda empresa a veces van en consonancia con su etapa en el desarrollo de la actividad que tengan, ¿no? Hay empresas que en el crecimiento tienen una serie de problemas, que es a nivel de contratación de plantilla, a quién elijo, a quién no, quién es mi personal de confianza, cómo voy creciendo cumpliendo con la normativa, cómo cumplo con la normativa con aspectos que yo desconocía por completo, porque es mi primer negocio, ¿no? Claro. Y luego vas desarrollando pues, otra serie de necesidades que ahí nosotros, como despacho, normalmente solemos ofrecerles. Por ejemplo, una empresa que pasa de tener de 0 a 50 trabajadores, normalmente el sindicato ya tiene un interés en formar parte de la empresa. Claro. Con lo cual, cuando aparece un comité de empresa, suele haber una necesidad del empresario de tener un asesor que le vaya orientando en ese día a día, porque empiezan a aparecer muchas preguntas, muchas dudas. ¿Has cumplido con esto? No. ¿Por qué no tienes un plan de igualdad? ¿Por qué no tienes una política de desconexión digital? El empresario se ve un poco desbordado por todas estas consultas y es cuando normalmente acuden a nosotros. Nuestro rol ahí es acompañarles en esa toma de decisiones, que es estratégica, y luego si hay un conflicto que ve el exterior en el juzgado, por ejemplo, nosotros les representamos jurídicamente y les asistimos en ese proceso judicial.
Pero sobre todo, yo la labor que agradezco de cualquier empresa que nos contacta es intentar acompañarles en esa toma de decisiones para que el consenso y el diálogo entre empresa y trabajadores sea el pilar esencial de toda organización. Porque todos los conflictos que se exterioricen de la compañía ya se descontrolan y eso no tiene un efecto normalmente positivo en las empresas. Por eso es interesante que la toma de decisiones tenga una buena orientación, claro, sea conforme a la normativa y que el diálogo impere en cualquier organización. Es fundamental. Y más hoy en día, en la época en la que estamos, que todos estamos ultra comunicados y tenemos fácil acceso a la comunicación. Y esto supongo que ha supuesto un cambio del paradigma en estos últimos que han sido 10 años. ¿Cómo ha afectado? ¿Cómo has visto tú que haya afectado esta comunicación tan ultracomunicación a las empresas y a los trabajadores? Hay un punto, volviendo a la parte cultural, sí, hay un tema muy interesante porque ves la evolución de empresa tradicional, claro, de los últimos 30, 50 años, ¿no? Con una cultura muy enfocada al esfuerzo, donde se pedía mucho sacrificio a los trabajadores, donde el trabajador tiene una cultura de tengo que mantenerme en forma y siempre activo y no puedo coger la baja porque si no me miran mal, porque puedo perder mi empleo, porque estoy comprometido con el empresario, ¿no? O la empresaria en aquel entonces. Y esa cultura de ordeno y mando por parte de la empresa también era algo que estaba como muy aceptado, ¿no? Sí. Era una gestión de liderazgo basado en la orden, la autoridad, la jerarquía, una comunicación muy borrosa también, poca transparencia por parte de las empresas. Y esa cultura, de alguna manera somos herederos de esa cultura empresarial. Claro. Y en algunas empresas vamos viendo en la actualidad cómo siguen arrastrando esa cultura empresarial. Ahora vivimos en un gran paradigma en el que vemos que realmente si queremos cuidar a nuestras empresas, a nuestros equipos y queremos adaptarnos a la nueva realidad social que vivimos en la actualidad y abordar grandes desafíos como el absentismo, ¿no? O como el absentismo vinculado a lo que son bajas médicas, o queremos abordar grandes desafíos como puede ser la digitalización, como puede ser el incremento de la productividad de los trabajadores. Todo eso requiere, primero de todo, un cambio cultural. ¿Un cambio cultural en qué dirección? Pues en ser empresas, nosotros intentamos siempre que sean empresas muy transparentes. Claro. El empleado agradece cuando una compañía es transparente en la toma de decisiones. Una compañía que piense en sus valores y sepa transmitirla a los trabajadores también. Una compañía que elija muy bien a los profesionales que van a formar parte de esa organización. Claro. Una compañía que piense mucho y trabaje en el estilo de liderazgo basado no en el orden, en orden y mando o en la jerarquía, sino más bien en guiar a los equipos o en acompañarlos profesionalmente. Unas empresas que piensen en la salud mental de los trabajadores también, que cuiden el ecosistema laboral. Eso está muy vinculado al rendimiento y a la productividad de los trabajadores y a las bajas médicas. Claro. También tiene un efecto directo. Y luego compañías sobre todo que cumplan con la normativa laboral, que parece como un básico indispensable, pero la sensación de incumplimiento laboral genera una desconfianza a muchos trabajadores y hace que el orgullo de pertenencia no esté al mismo nivel que podría estar si estoy en una empresa que cuida a los trabajadores, que trata de fidelizarlos, que tiene políticas de empleo y de motivación que generen un orgullo de pertenencia claro. óptimo para los trabajadores, porque todo eso tiene un efecto inmediato en la felicidad de los trabajadores. De hecho, en nuestro despacho tenemos una fórmula que hemos llamado Fórmula Augusta, que está relacionada con la felicidad eficiente de los empleados. Oh. La fórmula es el conocimiento, la habilidad, la actitud, la experiencia, todo eso suma, pero lo que realmente multiplica es la felicidad del empleado. Entonces tratamos de casar muy bien y alinear cuáles son las expectativas personales de cada profesional junto con las expectativas de negocio que tiene el despacho. Sí. Porque creemos que la vida de las personas y las expectativas profesionales de cada persona tienen que estar conectadas con el propósito empresarial. Si en eso hay un matching, realmente consigues que de alguna manera el nivel de felicidad del empleado puede ser el máximo. Si tú eso no lo cuidas, pues se producen desconexiones personales y si no cuidas a los empleados, provocas que haya situaciones de estrés laboral, de falta de compromiso, de absentismo y todas las derivadas que eso provoca, ¿no? Wow. Esto que me estás comentando me recuerda mucho a un caso de éxito, bueno, varios casos de éxito en verdad. Empresas del mundo tecnológico como Google, LinkedIn,
Twitter en su momento, que ahora es X, Sí, todas estas empresas cuidaban mucho a sus trabajadores y creaban un entorno en el que ellos estaban cómodos y no solo sentían que iban a trabajar, sino que sentían que iban a formar parte de algo más grande. Esto es a lo que te refieres con sí. formar parte de la idea empresarial, ¿no? Sí, exacto. Al final, cuando tú tienes a los trabajadores enchufados Sí, y tienes un claro foco en el capital humano y pones al trabajador en el centro de la compañía, puedes combatir de manera mucho más eficiente muchísimos problemas que actualmente tienen muchas empresas. Hablábamos del absentismo, ¿no? Pero puede ser evitar situaciones de estrés laboral, claro. problemas de comunicación entre los empleados. Una comunicación eficiente es una comunicación transparente y una comunicación sincera entre los equipos y la dirección con sus empleados. Cuando tú ocultas información, pues ahí pues tienes dolorcitos y vas generando cierta desconfianza, ¿no? Cuando tú eso lo trabajas muy bien, pues eres capaz de conectar mucho mejor con la gente y que la gente al final también esté mucho más implicada en el negocio. Pero volviendo a lo que planteabas, es que realmente el cambio de paradigma del pasado al presente, el gran reto presente está en tener un enfoque de estratégico de negocio más pensado en la gente y menos en los costes. Pensando evidentemente en los costes, Claro. pero poniendo en el centro al empleado. O sea, es una inversión, ¿no? A lo mejor no centrarse en los costes y centrarse en las personas, a la larga sale más a cuenta que hacerlo al revés. Los estudios avalan que la productividad la puedes mejorar mucho mejor, trabajando menos el trabajador que está contento, feliz y evidentemente planificado y ordenado Claro. puede llegar a producir mucho mejor. Y hay un elemento importante aquí para que esto realmente sea efectivo, es medir de alguna manera el rendimiento en base a objetivos y no en base al cumplimiento de un horario de trabajo. Que este es un punto cultural muy heavy que el gobierno pues está aprobando normativa dirigida a encorsetar un poco las jornadas de trabajo. El registro de la jornada era obligatorio para todas las empresas y es un mensaje contradictorio porque al final lo estamos viendo prácticamente en todo el mundo. Los modelos de negocio que están teniendo éxito son los flexibles. Claro. Y por lo tanto ahí registrar la jornada de trabajo, que no digo que sea correcto, que lo es para controlar y evitar determinados abusos en prolongaciones de jornadas excesivas y tener un control del tiempo de trabajo, pero siempre con un espíritu de gestión de los equipos flexible, que permita al trabajador pues tener una conciliación de la vida familiar óptima. Claro. Y gestionar su trabajo de manera flexible, pero para eso es necesaria la confianza. Sin esa confianza es tremendamente complicado que eso ocurra. Sin embargo, hace años pues veíamos cómo había que calentar la silla, ¿no? Y de hecho algunas empresas a día de hoy vemos como que te miran mal cuando te levantas de la silla antes de tu hora de salida. Y es como, bueno, ¿por qué me pagan? ¿Me pagan para cumplir un horario o me pagan para hacer mi trabajo bien, ¿no? Creo que ahí todavía hay mucho margen de mejora y eso, el único punto con el que podemos combatirlo es transformando la cultura empresarial de nuestro tejido empresarial. Cambiar literalmente el objetivo de productividad, es decir, el objetivo no tiene que ser ganar más dinero, digamos, que es el objetivo principal de cada empresa, Sí. pero además de eso es hacerlo lo mejor, perdona, estoy aquí, lo más eficientemente posible, cambiando en vez de horas de trabajo por objetivos. Esto enlaza muy bien con la reforma laboral que pretende hacer el gobierno, que es cambiar la jornada de 40 horas a 37,5 horas. Exacto. ¿Por qué se están planteando hacer esto? ¿Y cuál es? ¿Tú crees que esto es una desventaja para las empresas o lo pueden aprovechar a su favor? Lo pueden aprovechar a su favor si realmente hay un debate interno empresarial en ver cómo es posible, trabajando menos horas, aun cobrando lo mismo, ser más productivo. El debate de la productividad, creo que el entorno empresarial, no digo en todos los entornos, pero sí que pasa en determinados sectores que se siga viendo como una tarea pendiente el ser más productivo. Ahora cuando nos quitan tiempo de trabajo pagando lo mismo, esto duele a la empresa, porque al final, ostras, creo que voy a ser menos rentable trabajando menos, ¿no? Pero si hay formas de revertir esa situación volviendo al componente cultural. ¿Cómo puedo yo
creo que es la gran pregunta que tendrían que hacerse todas las empresas, ser más rentable haciendo que los trabajadores estén menos tiempo en el puesto de trabajo, ¿no? Claro. Pues es posible. Lo que pasa es que eso requiere a veces parar máquinas, hacer una reflexión muy profunda de quién soy, qué hago aquí, cómo lo puedo mejorar y cómo también puedo mejorar las condiciones de trabajo de mis empleados y cómo puedo mejorar que ellos trabajen mejor en mejores condiciones, ¿no? Claro. Ahí está el gran reto. ¿Tú recomiendas a los empresarios de España y del mundo a veces dar un paso atrás para ver la imagen completa? En ocasiones es imprescindible hacerlo para ver la foto. Hay muchas empresas que navegan en el universo del negocio, pues Sí. siendo capaces de parar un poco máquinas para poner las largas del coche y ver, ¿no?, en horizontal mucho más la visión del campo de juego, pero sin embargo vemos compañías que están tan enfrascadas en la producción diaria que no hacen ese parón para reflexionar acerca de cómo podemos mejorar ciertas cosas. Claro. Y en este sentido valdría la pena en algunos entornos plantearse qué puedo mejorar, si es que puedo mejorar algo, y cómo mejorarlo. Sería clave. El gobierno ha planteado esta reforma de la reducción de la jornada de trabajo y aquí ahora encima de la mesa estamos viendo como en la mesa de diálogo social van introduciendo como nuevos elementos, ¿no? Hablaban de la desconexión digital, lo han introducido ahí como un elemento a tener en cuenta. Luego hablaban de introducir la obligatoriedad del registro de la jornada en formato digital, quitando el papel, ¿no? Y determinadas cuestiones y que eso va a mejorar la productividad, ¿no? Claro. Veremos cómo se desarrolla todo. Yo creo que es obvio que la tecnología siempre nos ha ayudado a ser más productivos. Desde la revolución industrial, ¿no?, que pasamos de trabajo humano, digamos, al trabajo hecho por máquinas, no ha parado. O sea, siempre ha ido evolucionando. Y ahora ha aparecido una cosa que creo que ha hecho un game changer, un cambio del juego, que es la inteligencia artificial. ¿Cómo crees que va a afectar la inteligencia artificial tanto a empresarios como a trabajadores? Yo creo que tenemos que verlo como una oportunidad de reformular nuestro mercado de trabajo y una oportunidad de generar nuevos empleos también, nuevos puestos de trabajo. Evidentemente, las nuevas tecnologías van a suprimir puestos de trabajo, pero, sin embargo, va a crear otras oportunidades, sobre todo a nivel que van a implicar al mismo tiempo un punto de inflexión formativo en universidades y también como en formación profesional. Y eso va a generar pues, nuevos entornos de trabajo mucho más digitalizados y especialmente para cuidar y gestionar muy bien esas nuevas tecnologías. Pero sin duda va a revolucionar el mercado y a las empresas yo creo que les va a permitir optimizar procesos y al mismo tiempo ofrecer otro tipo de servicio también. Claro. Esto lo puedo enlazar con una tecnología que ya tenemos hoy en día y que ha cambiado la vida de muchas personas, que es este pequeño aparato de aquí, el teléfono móvil, que nos permite trabajar desde cualquier lado prácticamente. ¿Cómo afecta esto a los empresarios? Bueno, las nuevas tecnologías, desde el momento que hubo la gran irrupción y a través de los smartphones que nos permiten estar hiperconectados al entorno empresarial, desde el 2018, que en España se reguló la desconexión digital, empezó a existir una preocupación por las nuevas tecnologías, especialmente por el impacto que esto tenía. Volviendo al modelo tradicional de oficina, cuando cualquier profesional abandonaba la oficina, ya quedaba desconectado física y emocionalmente del trabajo, porque todo el mundo llamaba al fijo de la oficina. Sin embargo, ahora estamos hiperconectados y a plena disposición, recibiendo correos, WhatsApps, diferentes canales de comunicación. Seguimos encadenados a la oficina, ¿no?, aún estando fuera. Y eso al final tiene unas consecuencias mentales para todos los profesionales. Si eso no se regula a través de la desconexión digital, vamos viendo, y un poco a las pruebas me remito en los distintos informes que hay del Ministerio de Seguridad e Higiene, cómo están empezando a aparecer nuevas enfermedades profesionales. ¿Vale? ¿Qué enfermedades nuevas están apareciendo debido a las nuevas tecnologías? Bueno, enfermedades muy vinculadas como el burnout, como enfermedades que están asociadas a la hiperconexión, estados de estrés vinculados a las nuevas tecnologías, situaciones de hiperconexión que, especialmente a la gente más mayor que no se han podido adaptar a las nuevas tecnologías,
esta falta de adaptación a nuevas tecnologías está generando unos niveles de estrés en este perfil generacional que está generando mucha frustración a la hora de adaptarte a tu puesto de trabajo. Claro. Y eso está generando que hayan más bajas médicas vinculadas a la salud emocional y a la salud mental de muchos trabajadores. Y lo más preocupante de todo es que es un riesgo invisible que cuesta mucho identificar, porque nosotros seguimos trabajando y da la sensación de que puedo hacerlo, puedo con todo, porque realmente no hay ningún riesgo directo, ¿no?, que me esté perjudicando, más allá del mero estrés que me genera el contestar un correo fuera de jornada, que me llegue un correo de mi jefe directo a las 12 de la noche o de un cliente. Y esa situación, llevado a un estado de sobreconexión, está generando enfermedades profesionales importantes, y de ahí que se regulara en 2018 en España el derecho a la desconexión digital, que surge por primera vez en Francia. La primera regulación que hubo ¿Sí? ¿Fue en Francia? Fue en Francia. Los franceses son pioneros en todo esto de la desconexión digital y ver cómo afecta a la vida de las personas fuera del trabajo, ¿no? Sí, son pioneros porque hubo un episodio muy, muy heavy en la antigua, en la France Telecom. ¿Sí? Hubo una compañía francesa que pasó de ser, digamos, de ámbito público a privado. En ese proceso de privatización, una planificación de reestructuración de la compañía, y de hecho los nuevos directores de France Telecom tenían un lema para llevar a cabo ese plan estratégico de ajuste de plantilla, que era decir, queremos a los trabajadores que salgan o por la puerta o por la ventana. O sea, solo para que veas el ejemplo de la radicalización y la forma en la que quisieron llevarlo a cabo. La presión a la que estuvieron expuestos todos los trabajadores llevó a que muchísimos trabajadores se acabaran suicidando. Ostras. Es un caso, totalmente real, aunque parezca ciencia ficción, y hubo muchos intentos de suicidio. Y claro, por primera vez esto generó una alarma social importante. Por primera vez en la historia de Francia, muchos directivos fueron condenados por estas malas prácticas, y de hecho fue un caso muy sonado que obligó al gobierno, si mal no recuerdo, de Emmanuel Macron a introducir la primera reforma sobre la desconexión digital, y de ahí muchos países de la Unión Europea la replicaron, y en España en 2018 se integró en la Ley Orgánica de Protección de Datos, y por primera vez en España de protección de datos y de garantía de derechos digitales, y se introdujo un catálogo de derechos digitales, entre ellos el derecho a la desconexión digital. Claro, esto viene muy relacionado, lo que has dicho, de trabajos con alta presión y que tienen estos peligros, ¿no?, de quemarte y incluso llegando a puntos extremos como suicidarte. Esto está también relacionado con una cosa que en los últimos años se le ha dado muchísima importancia, que es la salud mental. Antes, las generaciones de antes no le prestaban tanta atención, pero hoy en día sí que los jóvenes lo valoramos mucho. Y en la pirámide de Maslow, que existe, ahora buscamos todos la autorrealización, digamos. Pero esto para los empresarios más tradicionales que buscan a empleados, digamos, de más mano de obra, como pueden ser obreros, pintores, personas fontaneros, todas estas personas que se dedican a algo muy concreto, ¿crees que hay una falta de mano de obra en estos sectores y está afectando a los empresarios? Puede haber falta de mano de obra cualificada en estos sectores. No tengo una visión muy nítida de esa realidad, pero sí que es verdad que puede existir una falta de mano de obra, y también que no sé si vinculado, volvemos a la parte cultural de esos sectores que son sectores muy duros, sectores de old school, por así decirlo, ¿no? Y donde se busca a trabajadores que estén muy implicados con la empresa, recibiendo poco para conseguir por parte del empresario esa fidelización del empleado, ¿no? Se busca que el empleado sea como muy comprometido de manera autocomprometida, y no porque venga promovido por el empresario porque haya una buena política de compromiso. Entonces puede ser que sea así, De todas maneras, en estos sectores en concreto también es importante cuidar la salud mental. No vinculado al tecnoestrés que puede generar el trabajo en oficinas, o por hiperconexión a nuevas tecnologías, porque al final es un trabajo mucho más manual y más artesanal, pero sin embargo sí que hay que cuidar también la gestión de equipos a este tipo de perfiles. Claro, es como que hay
unas empresas que ya están enfocadas más a tecnología y digitalización y hay otras que aún siguen siendo más tradicionales y a la gente pues le interesa menos formar parte de ellas. Y luego hay otro tipo de empresa que son las jóvenes empresas que están creciendo, que son las startups. Me encantaría que nos explicaras un poco cómo funciona una startup y qué asesoramiento necesitan para llevarlo a cabo. Claro, la startup pasa por muchas fases y de manera muy rápida. Esta es el gran desafío de toda startup, ¿no? Porque en la primera fase hay una brillante idea que ve la luz en el mercado y de repente esa brillante idea pues llama la atención de posibles accionistas o inversores que quieran comprar, ¿no? Sí. Entonces la startup en poco tiempo pasa de ser como una empresa de amigos, por así decirlo, de socios que se conocen, a un crecimiento exponencial en cuestión de quizá menos de un año. Ya un crecimiento muy rápido y es como el niño pequeño que ha crecido muy rápido sin pasar por esas fases intermedias de la vida de toda persona, ¿no? Y eso genera ciertos traumas. Sí que es verdad que si lo comparamos con una empresa tradicional, una startup que tiene ese nivel de crecimiento puede crecer de manera saludable, pero la gestión de ese crecimiento es distinta a la de una empresa que crece de manera progresiva y que va cumpliendo esas etapas, ¿no? Vas quemando etapas y vas creciendo de manera sostenida, planificada, ordenada y que tienes más visión de crecimiento. Pero bueno, mi recomendación aquí al final sería, cuando exista ese momento de crecimiento rápido, pensar muy bien en todo el compliance laboral, compliance también penal en todos los sentidos, tener un marco normativo muy definido, definir muy bien cuáles son tus valores, tener las políticas corporativas necesarias para transmitirlas a los empleados y especialmente intentar ser muy riguroso en los procesos de contratación, intentar ser fino, porque a veces este crecimiento rápido priorizas más en el recurso que en el factor humano. Entonces no estás tan focalizado en contratar buenas personas, sino en profesionales que te hagan el trabajo, porque no tienes tiempo de evaluarlo todo, precisamente, ¿no? Entonces, mi recomendación aquí sería, desde la parte laboral, pues intentar definir muy bien esos valores, consolidarlos bien y transmitirlos en la medida de lo posible que se da ese crecimiento. Claro. Esto viene ahora quiero volver al principio, cuando estábamos hablando que tú conoces ambos sectores, ¿no? Digamos, más desde el punto de vista del trabajador y el sindicato y el del empresario. Y me gustaría hablar de la negociación, que creo que es un punto clave para que tanto los trabajadores de una gran empresa como para que los empresarios puedan llegar a un acuerdo y enfocar sus esfuerzos hacia un camino conjunto. ¿Cómo se trata una negociación y cómo funciona? Bueno, lo primero es... muchas veces la confianza hay que ganársela también, ¿no? Claro. Entonces es algo por ambas partes. Y uno de los temas de los que me siento más orgulloso de haber llevado es el haber sido un poco el dinamizador de una buena relación entre empresa y sindicato, ¿no? En situaciones donde la situación es insostenible. En el contexto en el que actualmente vivimos, primero por un tema cultural, de diálogo social, de entendimiento, de transparencia y de comunicación, es importante llevarse bien con la otra parte, ya sea sindicato, sea empresa. Dos, tener una buena dinámica de negociación, tener claras cuáles son las reglas del juego para reunirse periódicamente y ser muy honesto y transparente en lo que tú estás en tu día a día. Eso es importante porque a medida que tú vas mintiendo, vas intentando hacer cosas que no tocan, generas brechas de confianza. Y cuando esas brechas se van ampliando, se puede llegar a romper. Por eso es importante ser honesto en esas conversaciones, evidentemente con tus intereses, tus opiniones, contrarias probablemente, y nos tiraremos de los pelos seguramente. Pero siempre desde la honestidad corporativa y sindical. Claro. Eso es fundamental. Y luego también, como empresa y como sindicato, evidentemente, si no es necesario, pero yo creo que muchas veces ayuda, es tener unos asesores que no dinamiten de alguna manera la negociación. O sea, que tú tengas unos asesores que te permitan también canalizar esos acuerdos. Pero hay algo clave fundamental en este contexto, y ahora lo que quería comentar es que vivimos en un contexto de superproducción normativa del gobierno. ¿A qué te refieres con esto? Vemos como diariamente el Ejecutivo está aplicando nueva normativa. Planes de igualdad, políticas de todo tipo, políticas, planes LGTBI, diferentes... ahora tenemos el canal de denuncias, que las empresas están obligadas a implementarlo. O sea,
el cumplimiento de ahora la reducción de la jornada laboral. Es decir, vivimos a base de decreto, que esto a los profesionales nos obliga a actualizarnos, a asesorar a la empresa para que lo apliquen. Sí. Muchas empresas, sobre todo las pymes, no tienen la capacidad económica muchas veces de llegar a implementar eso de manera efectiva. Con lo cual, esta situación de sobreproducción normativa nos genera una cierta inseguridad jurídica. ¿Por qué? Claro. Porque no tenemos a veces el criterio del Tribunal Supremo para, en caso de duda o de interpretación, decir, oye, que hay una sentencia del Supremo que dice esto. No nos está dando tiempo. Entonces, vivimos 2 años, especialmente desde el COVID, Sí. lo que a base de decreto se está modificando mucho la normativa laboral. Ostras. Esta situación de incertidumbre jurídica afecta a todos, a empresas y a sindicatos. Por esa razón, yo soy una persona que intenta abogar bastante por la negociación colectiva y por el diálogo social, Claro. ya que el legislador no nos lo está poniendo fácil para cumplir con la normativa. Creo que es importante abanderar el espíritu de buen negociador, de intentar acercar posturas y en la mesa de negociación entenderse, antes Claro. de exteriorizar ese conflicto en el juzgado. Por esa razón es importante, ahora más que nunca, y yo creo que el gobierno está intentando en la mesa de diálogo social, en sentarse con sindicato, patronal y agentes sociales para abordar desde el acuerdo todos los decretos. Claro. Pero en el ámbito de la empresa, creo que es más necesario que nunca el tener pues clara que la comunicación y el diálogo con la otra parte es un elemento esencial para el desarrollo económico de cualquier empresa y también para crear un marco de condiciones de los trabajadores lo más garantista posible. Wow. Buenísima la respuesta. Yo creo que acabas de definir muy bien la situación aquí en España y además me parece que has dicho algo muy interesante, que es que las pymes se están sintiendo ahogadas, ¿no? En España por el marco normativo. ¿Cuál es tu opinión sobre las pymes en España, que al final son la mayoría de empresas que hay aquí en España? Bueno, son empresas que no lo pasan muy bien. O sea, hay mucha tensión financiera en sus Sí. cuentas normalmente porque van al día, porque no tienen recursos financieros como una gran empresa para pensar en cultura, para pensar en políticas corporativas, para pensar en atraer al talento, para pensar en políticas de inclusión, en políticas de responsabilidad social corporativa, en sostenibilidad, porque tu día a día es tan heavy y tan rápido y el mercado es tan volátil Claro. que tienes que prácticamente vivir al día. Y la tensión financiera es más grande que la de una gran empresa. Con lo cual, pensar muchas veces, cuando hablo con clientes, de ciertas cosas, de talento, de cuidar la salud mental, Sí. es como un poco un terreno que percibes que hay una parte cultural de esto no lo veo, y hay otra parte de me gustaría hacerlo, pero es que ahora no puedo. Y en ese es que ahora no puedo es donde hemos intentado desde diferentes foros intentar trasladar al gobierno que ayude a las pymes en la implementación de determinadas, por ejemplo, en la transición digital, dotarlas de recursos y subvenciones para acompañarlas en esa adaptación digital, Claro. ¿no? Y que mejoren sus negocios a través de la optimización de la tecnología, pero también en la parte cultural de factor humano. Ahí sí que es verdad que a la pyme la veo un poco huérfana, la veo necesitada de intentar entrar en esa dinámica para Sí. mejorar su negocio, porque si no realmente es muy complicado. Claro. Y aquí el Estado lo que ofreció a las pymes es el kit digital, que la gran mayoría de ellos no lo pidieron ni sabían de su existencia. Hasta que hace un mes, creo que fue, que daban un ordenador, un portátil de 1.000 euros a todas las pymes que lo pidieran. ¿Tú crees que esto es suficiente para que un empresario, una pyme pueda salir para adelante? Es una ayuda quizá para una pyme que acaba de arrancar o un autónomo que acaba de arrancar y bueno, y están sus primeros pinitos, pero para una pyme que ya está consolidada con entre 30 y 100 trabajadores, realmente no le ayuda demasiado, porque los retos que tiene en ese momento de su vida corporativa son otros. Entonces, quizá la ayuda para cubrir todos los ciclos de vida de la empresa no está llegando. Está llegando para cubrir los ciclos más embrionarios de una vida de empresa, pero no los ciclos quizá más de adolescencia, ¿no? O de madurez. Entonces ahí sí que es verdad que esas empresas, como parece que ya van solas Sí. y que ya llevan años en el mercado, que no necesitan ayuda, pero la necesitan y más que ninguna, porque el cumplimiento de normativa laboral en empresas a partir de 50 es mucho más exigente, porque es un
es un número de corte Sí. a partir del cual la empresa tiene que profesionalizarse mucho más. Y lo vemos en normativas como los planes de igualdad, que para empresas de menos de 50 pues, no es obligatorio, pero si tú como empresa de más de 50 tienes que llevar a cabo un plan de igualdad, Claro. evidentemente es un trabajazo hacer ese análisis, ese diagnóstico, esa negociación con el sindicato, y para ciertas pymes no tienen capacidad, ni tan siquiera para buscar un despacho o una asesoría que les ayude. Wow. Y ahí está pues, el punto de quizá el soporte externo que necesitarían. Y muy interesante este tema y me encantaría tratarlo más a fondo, pero creo que también hay otros temas que deberíamos tratar en este podcast y es el de empresas extranjeras que vienen aquí a España. Tú has trabajado con varias de ellas y me gustaría que nos explicaras un poco cómo es este proceso de alguien que decide montar una empresa aquí en España. ¿Qué dificultades pasa y cómo le ayudas tú a adaptarse? Hay muchas empresas que ya están consolidadas en mercados extranjeros, Sí. o en Estados Unidos, incluso en Europa o en Asia, y que deciden por determinadas circunstancias posicionarse en España. Muchas veces aterrizan con un embajador, una embajadora de esa marca, y con este enlace de confianza van intentando abrir mercado. De ahí puede ir surgiendo pues, la necesidad de contratar determinados perfiles y de constituir una sociedad Claro. que dé cobertura. Y es lo que al final se cristaliza en una filial de una sociedad extranjera que está en otro país, ¿no? Y ahí sí que es verdad que hemos dado mucha cobertura a este tipo de empresas. Hay un factor cultural también a tener en cuenta, no por razón de la historia, ¿no? Sino por razón de la zona de la que es la empresa. No es lo mismo asesorar a una empresa de Asia que una americana, Sí. porque la forma de entender el mundo empresarial, la normativa, la relación con los trabajadores, la relación con el sindicato es totalmente distinta, y por eso es interesante siempre dar el servicio en cierto modo adaptado a la cultura del cliente que tienes delante, ¿no? Y como recomendación lo primero es pues tener aquí unos asesores que te permitan también pues, Claro. ubicarte bien legalmente, dar de alta a la sociedad, contratar a perfiles que tengan unas condiciones de trabajo buenas y una visión estratégica para ampliar el mercado aquí en España. Claro, me encanta este tema que has sacado, que es la diferencia de culturas empresariales. ¿Tú has trabajado con empresas indias? Sí. Bastantes, y con empresas americanas. Sí. ¿Qué diferencia existe entre una cultura empresarial y otra? Bueno, en la cultura india tenemos el sistema de castas. De castas. Que parece que no, parece que tiene un efecto únicamente social, pero luego se traslada al mundo de la empresa. Y puedo leer de manera limitada, pero en algunas cosas que puedo contar, pero sí que hemos percibido que esta relación de castas entre los propios indios ¿Sí? condiciona muchas veces en la toma de decisiones de profesionales indios. O si la dirección de la empresa es india y tienen que tomar una decisión con relación a un trabajador indio, ¿Sí? la casta a la que pertenece esa persona pues afecta a la decisión que toma la empresa. Entonces, si tú de alguna manera no estás un poco familiarizado con esto, no entiendes nada, porque no ves qué trasfondo hay, ¿no? Detrás de alguna decisión. Cuando estás un poquito más familiarizado, pues ya las ves venir y ahí dices, bueno, esto es por esto, por esto y por esto, ¿no? Sin embargo, con una empresa americana esto no ocurre. Tienen otro tipo de mentalidad, mucho más agresiva también, y otras dinámicas de trabajo a la hora de gestionar equipos. Pero esa sería, por ejemplo, en mi experiencia, una gran diferencia. Claro. Si, por ejemplo, en la cultura india tú estás en la misma casta que yo, voy a intentar pues, respetar siempre tu estatus social, que está vinculado a tu casta, y en lugar de tomar una decisión de despido, pues toma una decisión de reubicarte, de buscar otra alternativa. Pero sí que condiciona mucho la casta en la que estás. Increíble. No tenía ni idea de que pasaba esto en la empresa en India. Sí que conocía más o menos a nivel social cómo funcionaba, pero no sabía que se aplicaba también en el mundo empresarial. Sí, afecta mucho. Otra de las cuestiones que me gustaría tratar, ahora que estamos hablando de empresas extranjeras que vienen aquí a España, es un caso que es cuando Cataluña hubo todo el 1 de octubre, el procés. Muchos inversores
extranjeros y algunos de aquí, de España, cambiaron su sede de Barcelona a Madrid o a otros lados de España. ¿Tú crees que esto, como empresario, afecta cuando hay una crisis social o un movimiento de este carácter? Sí que te puede afectar en función de del posicionamiento en el mercado que tenga tu empresa. Y lo vimos en empresas que tenían pues, un claro posicionamiento catalán, pero no estaban identificadas ideológicamente con el procés. Entonces la estrategia fue, vamos a hacer algún movimiento para que no se nos vincule al procés. Siendo catalanes, vamos a abrir una oficina en Málaga o en Madrid, o aunque sea una oficina no real, entre comillas, ¿no? Pero lo vamos a poner en la página web, lo vamos a visibilizar de alguna manera para que se vea una empatía en el mercado ibérico. Vimos movimientos en ese sentido. O sea que al final sí que hubo una afectación, no solo los movimientos de filiales que comentas, ¿no? De empresas que tenían 2 centros de trabajo, Madrid y Barcelona, y decidieron mover, ¿no? Claro. El domicilio fiscal a Madrid. Ya fue un gesto a favor de una corriente política en aquel entonces. Pero claro, fue un movimiento en pro de defender también el mercado en el que estás trabajando para que no se te vincule a un proceso que se ha iniciado en el ámbito político. Claro. Con lo cual sí que evidentemente hubo una afectación directa en la empresa. Y las empresas es lo que decíamos, ¿no? La confianza no solo existe con el empresario y el trabajador, sino también con los clientes. ¿Ha pasado alguna vez, algún caso tuyo en el que veas una bajada de la confianza del cliente que afecte muchísimo al empresario? Sí, muchísimo. Sí, el tema de confianza siempre digo que hay 2 fases. Está la crisis de confianza y la ruptura. Entonces, en la crisis tú ya empiezas hay clientes que son mucho más transparentes y te lo comparten, más comunicativos, y tú puedes identificar el dolor y gestionarlo si te interesa preservar ese cliente. Y hay clientes que no te hacen ver los dolores ni las crisis y directamente te encuentras con una ruptura de confianza y la pérdida de cliente, ¿no? Directa. Pero sí que se da mucho. Entonces en el despacho pues lo vemos muchas veces que en algún tema en concreto el cliente pues no está de todo contento, no tanto por un error, sino quizá porque no has manejado bien las expectativas del cliente, pero percibes que hay una molestia, un dolor, y es interesante ver cómo hay profesionales que son capaces de dar la vuelta a eso y de esa situación crítica ver una oportunidad de conquistar al cliente. A mí esto me pasó en un restaurante, no sé si toca comentarlo aquí, pero es que, explícalo, claro, es que claro. fue una clara acción de fidelización en una situación crítica. Fui a cenar a un restaurante muy cerca de la playa, en Castelldefels, no voy a decir más, y era la primera vez que iba al restaurante. Pedimos una paella, el camarero nos dijo tardará aproximadamente media hora, con lo cual si queréis pedir algo, sí, pedimos aquí algo, tal. Y cuando llegó la paella, en lugar de llegar la paella de marisco que pedimos, llegó una de sepia. Entonces, claro, fue aquello de ostras, media hora esperando, tal. Protestamos un poco, pero tampoco mucho. Claro. Entonces el camarero se ofreció a compensar un poco las molestias y dijo, si queréis os traigo una botellita de cava o lo que sea. Y yo le dije, mira, yo cava no bebo, si quieres, pues no te preocupes, oye, tampoco pasa nada. No nos hace mucha gracia, pero bueno, estamos de fin de semana disfrutando aquí. Y en ese momento nos vino uno de los dueños del restaurante y nos dijo, mira, os quiero advertir de una cosa, he visto que os habéis sentado en la mesa agafada, me gustaría que volvierais a venir otro día para repetir la experiencia, pero en este caso que sea en otra mesa y no en esta. Entonces, como os habéis sentado aquí y quiero pedir disculpas, hoy os voy a invitar a toda la comida, ¿no? Entonces fue como, ostras, nos invitas a toda la comida, un gesto de elegancia brutal, y fue como convertir una situación delicada con un cliente, de crisis de confianza, o incluso ruptura, decir, yo aquí ya no vengo más, a repetir e ir en muchas ocasiones. O sea que yo ahora pues, de ese restaurante soy fan, de alguna forma, porque luego me han tratado muy bien y he comido muy bien, pero fue una acción de fidelización muy buena y que podría trasladar al mundo de la empresa, como en este caso una empresa de hostelería, claramente. A otros ámbitos, ¿no? Sí. Y esto creo que encaja muy bien con lo que comentábamos antes de la felicidad.
cuando un trabajador es feliz con lo que está haciendo, tiene más esta espontaneidad, esta facilidad de hacer las cosas, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Y tiene como estas ganas de que la empresa atraiga clientes y conserve a los clientes y se sienta parte de algo más grande todavía. Cuando tú consigues ese punto, que para mí es el punto óptimo de la gente, tienes, vamos, a la gente al máximo nivel de implicación, de responsabilidad, de rigurosidad en el trabajo, de compromiso. La gente trabaja prácticamente por gusto, ¿no? Por así decirlo. Pero para eso yo creo que tienes que ser una empresa, entre comillas, ¿no? O un responsable de equipo tolerante a los errores. Tolerar los errores, pero desde el aprendizaje. Claro. Creo que es algo muy bueno, que no es fácil, pero guiar a los profesionales, acompañarlos en las carreras profesionales, trazar planes de carrera para que sientan que hay una progresión profesional, claro, y darles esa confianza para que ellos pues, puedan equivocarse. Pero sobre todo, liderar a través del ejemplo, que para mí es de las maneras más efectivas de explicar las cosas. Cuando tú las cosas las explicas desde el ejemplo, sí, y haciéndolas tú, claro, es mucho más fácil que la gente interiorice todo eso. Luego habrá personas que no querrán interiorizarlo porque no querrán, pero bueno, ya son libres de hacerlo o no hacerlo, pero en cualquier caso el que realmente lo observe y quiera impregnarse de eso va a ser una persona que luego lo va a hacer con muchísimo gusto, porque lo va a hacer porque le van a hacer hacerlo, ¿no? Claro. Y es una maravillosa forma de que la gente esté, vamos, implicada al 100%. Me gustaría ahora hablar de algún caso de éxito que tú hayas tenido en el despacho con algún cliente. De que te venga una empresa que estaba a lo mejor en una situación más adecuada en tanto a trabajadores ni a organización empresarial y tú le hayas ayudado a dar ese paso. Pues uno de los casos de éxito que más recuerdo, no hablaré de sentencias porque a veces cuando hablas de juicios, casos de éxito, este juicio lo gané, ¿no? Hay una parte que no ganó y no queda tan bien, claro, en la foto final. Pero sí que podría hablar de un tema en el que, y lo he medio mencionado al principio, es una empresa que nos llamó porque no se entendía con el comité de empresa. Se entendía y necesitaba entenderse. Y necesitaba saber, tanto comité de empresa como empresa eran muy juniors, por así decirlo, en la dinámica de negociación, y no acababan de coger el punto. Con lo cual generaba muchísima frustración y generaba que realmente habían situaciones de mucha tensión entre ambas partes. Entonces, al final, el objetivo nuestro fue, oye, vamos a hacer un poco de training, vamos a hacer un ejercicio terapéutico de ver cómo funciona esto. Desde la empresa voy a intentar ser el interlocutor y luego por el sindicato vamos a ver qué persona puede venir de fuera a reconducir esta situación. Y la clave muchas veces está entre los asesores, que somos los que tenemos más capacidad de contaminar o de co-crear, ¿no? Sí. Pues bueno, de educar muy bien a cada una de nuestras partes, de crear un tablero de juego donde la dinámica de consenso sea clave y de ponernos a trabajar en eso. Fijar un periodo de prueba para ir entrando en esa dinámica, ir engrasándola bien, y una vez las partes ya han cogido el punto, dejarlos volar solos. Y ese fue uno de los casos de éxito donde entramos, estuvimos 6 meses intentando crear pues, todo ese espacio de encuentro, explicando cómo funcionaba esto, cómo había que levantar las actas de reunión, crear un régimen de funcionamiento del comité de empresa y la empresa, los preavisos para convocar a la empresa, cómo hacerlo de manera ordenada y profesionalizar un poco todo eso, ¿no? Y ese fue un elemento clave. Me siento muy orgulloso porque realmente cuando consigues que alguien se entienda, después de haberse tirado los pelos, es como muy satisfactorio, ¿no? Sí. Y es lo que luego te permite crear las bases para llegar a acuerdos y para generar un consenso en cosas que vienen de futuro. Porque no olvidemos que muchas empresas necesitan el consenso de los trabajadores para implementar cambios de todo tipo, desde negociar un plan de desconexión digital. Y ese plan de desconexión digital tienes que dar audiencia al comité para que lo valore, para que te dé su opinión, para que, si es necesario, para que sea constructivo en su elaboración. Y si ahí no hay un entendimiento y hay problemas varios, todo eso es mucho más complicado. Por eso en ese caso considero que es un caso de éxito y del que me siento especialmente orgulloso. Tremendo, tremendo. Conseguir que tantas personas se pongan de acuerdo
Tiene que ser algo... Si yo no consigo a veces ni que mis padres se pongan de acuerdo, imagínate conseguir 100 personas o 200 personas. Es un reto. Wow. Pero es satisfactorio porque llegas a ver que realmente es posible. Si hay voluntad de diálogo, es posible. Claro. Yo, desde fuera, sí que lo que noto a veces es como que el punto de vista del empresario está más demonizado. Es decir, el empresario aquí en España está un poco mal visto a veces. ¿Tú qué opinión tienes tú sobre esto? Sí que es verdad que yo desde el primero, cuando marché del sindicato, me decían, te vas al lado oscuro, ¿no? Pero yo creo que eso puede cambiar. Sí que es verdad que socialmente el empresario ha pasado de dar del que nos daba de comer, por así decirlo, hace años, ¿no? Sí. Actualmente a ser un poco el malo de la película. Porque parte de una visión de poder y de desequilibrio entre la empresa y el trabajador. De ahí que la normativa laboral pretenda reequilibrar esa situación de desajuste que hay entre empresa y trabajadores, otorgando pues mayores, potenciando los derechos laborales de los trabajadores. Pero sí es verdad que hay una cultura social a verlo de esa manera. Claro. Yo creo que eso tiene margen de mejora. Y realmente creo que si revertimos la cultura empresarial y vamos en la dirección correcta, todo eso debería de cambiar, con políticas de inclusión, con políticas de diversidad, con políticas de sostenibilidad, con un compromiso mayor de la empresa por el bienestar de los trabajadores, pero sobre todo por el compromiso en determinados retos que tenemos en el ámbito ecológico también, ¿no? Y digital. Claro. Entonces, creo que todo eso es mejorable. Lo que pasa es que se ha hecho poco trabajo de marketing en las empresas de esos elementos. Claro. O de empresas solidarias, por ejemplo. Ahora se empieza a hablar de todo esto, pero creo que las empresas que lo hacen le sacan poco brillo. Y si le sacaran más brillo, creo que penetraría mucho mejor en la sociedad y quizá a la empresa ya no se le vería como un demonio, sino más como, no tanto como un angelito, pero quizá como una figura intermedia. ¿Tú crees que en Estados Unidos esto es muy diferente, que los empresarios están mucho mejor vistos que aquí en España? Sí, se valora mucho más el emprendimiento. Totalmente. Se le da más apoyo a los emprendedores en Estados Unidos que en España, ¿no? Desconozco si desde el gobierno se le da más apoyo financiero y demás. Diría que sí, pero sobre todo desde el punto de vista cultural y social se valora muchísimo la gente emprendedora, la gente con ideas, la gente que genera empleo, porque realmente son los dinamizadores de oportunidades. Y sin embargo aquí el que es autónomo y tiene una idea, pues suele ser, pues queda un poco relegado, ¿no? No se ve de la misma manera que en Estados Unidos. Claro. Y creo que ahí habría que inyectar una dosis de agradecimiento, diría incluso, a aquellas personas que deciden emprender un negocio, que tienen una idea y que deciden de manera autónoma tirarse a la piscina y sacrificar, pues muchas veces, bienes personales para desarrollar esa idea y tirar hacia adelante ese proyecto, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que en España, desgraciadamente, todavía no se le da quizá el lugar que merecería. ¿Tú crees que en un futuro esto va a cambiar? ¿Que España va a ser un lugar donde los emprendedores puedan crecer y mejorar sus oportunidades? A mí me gustaría. A mí me encantaría, porque creo que es lo que merecemos. Ahora te vas a mudar a Madrid, tengo entendido. ¿Y tú crees que ahora en Madrid se está llevando más este estilo de emprendimiento y de valorar más a los emprendedores? No lo tengo claro, pero me muevo un poco por sensaciones. Tengo la sensación de que sí que se valora más el decidir, la toma de decisión de emprender algo, y que se apoya más a nivel social incluso. Claro. Que se apoya más, al menos emocionalmente. Y que es aquello de, pues, tiramillas, pues, oye, venga, vamos a... Incluso gente que escuche la idea y se suma al carro de esa iniciativa, ¿no? Tampoco voy a compararlo con otras comunidades autónomas, porque no tengo mucha visión sobre esto, claro. Pero sí que tengo una sensación y un input de que eso es así, que al menos se impulsan más esas iniciativas, incluso en tu círculo cercano de amistades o de colaboradores, claro. Se promueve ese tipo de iniciativas. Y para acabar, me gustaría hablar de una cosa,
que se está poniendo muy de moda, bueno, ya lleva años de moda, que es el networking Ujú, y la importancia que tiene el networking a nivel empresarial. ujú. ¿Tú crees que tú asesoras a las empresas de que se comuniquen con otras para saber cómo Sí. van funcionando? ¿Crees que es fundamental esto? Es clave. Estar conectado es súper clave, pero diría en todos los ámbitos de la vida. Especialmente, es que desde la vida se crea a raíz de conexiones celulares, ¿no? Entonces, al final, creo que en el mundo de los negocios, de las amistades, en el mundo en el que vivimos, es clave estar conectado, porque al final de ahí surgen las oportunidades y de alguna manera se crean los caminos. Se crean los caminos que yo estoy aquí, pues gracias, ¿no?, a una conexión, Claro. ya sea a través virtual, sea más personal, pero es una conexión que te brinda una oportunidad de poder estar aquí, contar cosas, divulgar, y eso al final, creo que en el mundo que vivimos, el poder compartir toda esa información de manera generosa y de manera con vocación de sumar, creo que es algo súper positivo. Y si no estamos conectados o tratamos de no conectar, ¿no?, en este sentido, creo que nos perdemos todos muchas cosas. Pero el que más pierde ahí es la persona que no quiere conectar o que no quiere compartir, porque ese conocimiento que tiene sobre algo seguramente es excelente. Es una lástima que los demás no podamos aprovecharlo, Claro. y sobre todo compartirlo para el crecimiento colectivo. Pero al final, si desde el individuo no se comparte, es muy difícil que la sociedad en general avance y que el desarrollo sea al máximo nivel. Con lo cual, be connected, ¿no? Que en el edificio donde vivo, pues, es una frase que está muy instaurada. Es clave a día de hoy. Vale. Y ahora para acabar, quiero que te lances un triple. No sé si te gusta el básquet, pero... Soy más de fútbol, pero, ¿Sí? pero bueno. Pues que te lances un gol y digas cómo crees tú que va a ser el futuro del derecho laboral en España. Bueno, es una pregunta muy potente, ¿eh? Muy heavy. Muy potente. Un triple, un gol Un desde triple, el otro área. vamos, sí, prácticamente de campo a campo. ¿Cómo será? Yo creo que será una profesión que seguirá se va a digitalizar mucho. ¿Eh? Vamos a utilizar la tecnología para optimizar mucho nuestro servicio, nuestro trabajo. Eso nos va a permitir ofrecer un mejor servicio, pero me gustaría que siguiéramos siendo laboralistas humanos, aunque seamos digitales, y que la humanidad sea la base de abanderar todo ese movimiento tecnológico, y que a pesar de que nos podamos digitalizar en los próximos años, 10, 15 años, que la humanidad y el histórico que de alguna manera ha consolidado nuestra profesión siga estando presente en nuestras vidas. Porque si no preservamos esa humanidad, esos valores, que son los que dan vida y sentido a nuestra profesión, si la digitamos en exceso, perdiendo de vista ese componente humano, yo creo que vamos a ir por un camino muy tenebroso. Con lo cual apuesto por un futuro de la profesión digital, pero más humano. Genial. Creo que ha entrado la pelota. ¿Ha entrado? Venga, va. Sí. Bueno, si tienes alguna cosa más que quieras comentar, no sé si quieres comentar algo más o ya lo dejamos por aquí. No, yo por mi parte agradecido de estar aquí. Ha sido un gustazo poder compartir. Y de hecho me estreno en este formato que tenía muchísimas ganas de poder hacer un encuentro, un podcast, video podcast, entrevista, como lo quieras llamar, pero al final es, un gustazo haber estado aquí, poder compartir cosas y seguir estando conectado, ¿no? Claro. Pues muchísimas gracias, un saludo a toda la gente que nos está viendo y os vemos en el próximo podcast.